Suei Petros, kai epitaute te, oikodimesos ten eclesia, dijo Cristo en Mateo 16, 18, el Evangelio. A ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es el versículo donde se origina el papado en la iglesia católica. Alrededor del año 30 o 33, Jesucristo fue antes de ser crucificado. Tuvo este encuentro con sus apóstoles y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Que el Hijo del Hombre. Y contesta Pedro: tú eres el Cristo, el Jesús. Y por haber hecho esa declaración, Jesús como que lo premia y le contesta: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te lo reveló mi Padre. Y basados en este artículo surge una organización poderosísima con gran influencia social en la vida de los ciudadanos. De aquí se habla la historia de que Pedro fue a Roma después de este encuentro con Jesús, que ya lo había nombrado, y en Roma vive y origina la iglesia como obispo de Roma, el primer papa, y ahí nombra a Lino, un documento que se llama las falsas decretales. Y Lino, y ahí viene Clemente, y ahí siguen todos los papas Pío, hasta una papisa que hubo en la historia, que después la descubrieron. Pero, ¿qué tan fundamental es esto de que existe o no el nombramiento? Se sabe que Pedro, no hay evidencia histórica ni arqueológica de que haya estado en Roma. Pero la tradición de la iglesia dice que sí. Incluso hay una tumba ahí de Pedro, según la tradición. Y ahí lo atrapan en los tiempos de esa época y lo condenan a morir porque Nerón se dedicó a quemar Roma, estaba loco, y le echa la culpa a los cristianos. Y hay referencias de Jesucristo en el primer siglo de Tácito, el historiador romano, que sé que había un Jesús Crestos y que ese Crestos era el causante de este cristianismo al que Roma los estaba sacrificando por ser cristianos. Y Flavio Josefo, el historiador de la guerra de los judíos, que después hizo hacia Roma, el historiador, menciona que había un Jesús que hacía ciertos milagros, que era un santo, que era una persona piadosa. Son las únicas referencias, y de que Pedro, Jesús lo nombró, pues hay tres interpretaciones. Dicen que la roca era Jesús, otro que la roca era Pedro, y eso sustenta toda la iglesia, esta organización mundial de 800, 900 millones de católicos, y que Pedro ahí viajó a Roma y nombra a Lino como sucesor, y que hay una tumba ahí donde los sepultaron. ¿Cómo murió Pedro? Pues Pedro, siendo el primer papa, a diferencia de los posteriores, fue atrapado por los emperadores y lo crucificaron cabeza abajo. Él dice que no merecía morir como Jesucristo con la cabeza hacia arriba. Y de ahí viene la sucesión. Poco más del año 300, Constantino hace oficial el cristianismo del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación ahora con la muerte del Papa Francisco? ¿Qué tan importante que ese histórico sea cierto, que tú creas en el nacimiento virginal, que tú creas en imágenes o no, y que los protestantes argumentan que eso no es cierto? Estaríamos cayendo en la religiosidad como yo en mis años de juventud. Me importaba más tener la razón de que sí o no, el Papa era o no el Papa, y recuerdo que me pidieron hacer un análisis, porque yo era estudiante de teología, de lenguas bíblicas, de que si Pedro era el Papa, Juan Pablo II, que fue el que vino a Chihuahua cuando se escribió este artículo, era el sucesor de Pedro. Y el artículo se denominó, publicó en Diario de Juárez, que sea Juan Pablo II, el verdadero sucesor de San Pedro, Maximus Pontifex, el verdadero sucesor de San Pedro. Y eso era lo que yo abrazaba, las creencias, los dogmas, peleaba contra los testigos de Jehová, contra los mormones, y luego después como católico contra los protestantes y todo eso. Entonces la gente se ha organizado en grupos denominados cristianos, católicos, protestantes, bautistas, y defienden un sistema que han creado de cuestiones de creencias, de que no te puedes casar, no te puedes divorciar. Y estas creencias le dan estructura a esa religión. Los ingresos le dan el dinero operativo, pero también para ciertas comodidades o abusos que se han cometido. De ahí también nació el Santo Oficio, la Santa Inquisición, el potro, de mujeres pues se les asesinaba, 100,000
brujas en Europa, el Santo Oficio en México, y la iglesia, por tanto, no está exenta, ni los que nombraron a Donald Trump, que son los mormones. Entonces, nos hemos perdido en la religiosidad. ¿Qué defiende el religioso? El religioso defiende dogmas, principios, reglas, yo tengo la razón. Todas las iglesias que se les sean las verdaderas. Pero la que sea más o no numerosa, nos perdimos en la maraña del tiempo y en las brumas de la religiosidad. De lo que decían los judíos, llevan versículos bíblicos pegados en la frente, en el pecho. Y llegan al templo y decían, yo no soy como este pecador, yo soy diferente, yo soy santo, separado. Y cuando empezamos a definir que era más importante defender los dogmas, que bueno, que los gays están mal, que se mueran, que los manden al infierno, que los quemen vivos y los han asesinado, o las mujeres que cometen aborto, que van a la cárcel, y aunque hay muchos niños en el DIF que nadie quiere adoptar, ni les importen los niños de África. Vámonos a la esencia del mensaje de Jesucristo. Y es lo que yo presento. Yo no me identifico como católico, protestante, bautista. Yo puedo ir a todos los templos, decía el apóstol Pablo. Yo me hago los gentiles para ganar a los gentiles. A mí lo que me interesa es que tú seas un cristiano genuino, verdadero, que aplica la justicia, que vive su cristianismo con actos. Jesús nos dio la clave para identificar un verdadero cristiano, católico, protestante o el que sea. Por sus frutos los conoceréis, por sus actos. Y aquí es donde viene la relevancia de este libro que escribí como laico, no como religioso, como experto en griego, en teología, eso, pero como laico, como una persona sencilla, que donde hay un cristiano católico, del que sí yo voy, siempre y cuando tú también manifiestes en tu vida que no eres injusto, que no abusas de tu esposa, que no robas, que no eres corrupto, que respetas la ley. Y no hemos perdido y defendemos los dogmas. La gente, he visto de manera casi, puedo decir, de manera perruna, defender los dogmas. Y, por ejemplo, acusan que el comunismo y que los ateos y acusan a un presidente de la República que es un estiércol y fui denunciado en estos días porque yo señalo que pues un falso profeta, alguien que prega algo falso del cristianismo, no que sea una cuestión de divinidad, lo estamos satanizando, y yo me referí al presidente del país del norte, pues un falso profeta, ¿no? Porque predica el cristianismo, por otro lado odia, genera odio, deporta de manera injusta y aplica las leyes de manera violando la Constitución. Pero entramos en eso para no meternos en problemas. ¿Cuál es la relevancia del Papa Francisco? Yo soy un admirador del Papa porque yo respeto la manera de que él pensaba. Él tenía filosofías de la vida. Va a ser muy difícil que el nuevo sucesor llene los zapatos del Papa Francisco. Un personaje con una sencillez, con una humildad, y si no, crecen los dogmas que cree la Iglesia Católica y que tiene anillos de oro y que tienen riqueza, el Banco Vaticano y que todo ese tipo de cosas. Él llegó a una estructura definida, que la gente tiene derecho a creerlo. Si la gente cree que no hay que divorciar, si no creen en el aborto, si no creen en los gays, lo que no se vale es condenar a la persona que no cree como tú. Y la mayoría, el 99% de la gente es así. No viven su cristianismo, pero están preparadísimos para convertirse en el Santo Oficio y en la Inquisición. ¿Y qué sucedió? No, que el Papa Francisco vivió una vida sencilla, una vida con filosofías de la vida, donde defendía a los migrantes. Cuando estuvo aquí en Ciudad Juárez, antes de abordar el avión de regreso, él comentó que no era cristiano construir muros. Claro que hay leyes de migración que hay que respetar, pero también si los llevas para allá para que trabajen como esclavos y después los deportas acusándolos de ser satánicos y que comen perros, pues tampoco se vale, ¿verdad? Ellos son los que los contrataron, hay una oferta y demanda ahí pero se usa a los migrantes como carne de cañón ante los árabes, los terroristas de los ISIS que desaparecieron y ahora no tienen un enemigo común, para echar la culpa a los demás de tus problemas de consumo de drogas, de migración que tú creaste porque son los que hacen el trabajo en el campo, en la agricultura, y todos los oficios que nadie quiere realizar, levantar las popós de las personas en los hospitales, de los enfermos, cuidarlos. Pero nos hemos conocido en mayormente condenadores. Por eso en mi libro yo menciono, ¿volverían a crucificar a Jesucristo? Y pienso que sí. Eso era un activista social, no era que nomás había que crucificar la cruz y que ensangrentado como Mel Gibson en la vida de Jesús. Era una persona que lo asesinaron porque defendía a los pobres, porque condenaba al rico, que no distribuía bien la riqueza. No decía que le entregaran toda la riqueza, porque realmente ahí le adaptaron. Y nos enseñaron a que detestáramos las riquezas, que son un instrumento que bien usado, el dinero y todo eso puede proporcionar bien a la humanidad.
Bill Gates y Carlos Slim, entonces, si distribuyeran sus riquezas entre la gente de África y los pobres que tenemos en México, el mundo otro sería, pero son abusadores, extremadamente corruptos, enfermos, adictos al dinero y no les importa. Pero no voy a alargarme. ¿Cuáles son las contribuciones de Papa Francisco? El simple hecho de ser un influencer poderoso, que influye 800 millones. Yo admiro a esas personas que buscan influir con su filosofía. Él decía que quién soy yo para condenar a un homosexual, y era congruente con Jesucristo, porque le iban a la prostituta, y la ley judaica decía que había que apedrearla, y ya estaban como cholos ahí todos preparados para apedrear a la mujer. Y Jesús obviamente se inclina y escribe sobre la tierra, porque ¿qué les contesto? Si les digo que la perdono, pues estoy violando la ley de Moisés y me van a condenar aquí en estos momentos, según la ley judaica. Pero si digo que bueno, vamos a condenarla, van a decir, esta persona injusta, abusadora de mujeres, y las condena y las asesina. Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El que esté libre de fallar, porque el verdadero significado de la palabra pecado en griego significa fallar al blanco. O sea, Jesús le dijo, vete y trata de atinarle. Y aquí los condenamos, los asesinamos, y los ricos en particular. Tienen un lenguaje ahora que están fuera del poder, infame, insultante, grosero. Yo no recuerdo que a los que antes gobernaban se les refieran así, pero no entro en política, porque la gente es tan sensible como si fueran testigos de Jehová o pentecosteses y eso, y es como armarte un infierno contra alguien que tiene tantas creencias políticas y religiosas. La dimensión del Papa está en el sentido de sus filosofías globales. Puede influir a millones de gentes, hablando acerca de la compasión, como tipo San Francisco, en el pobre, en la sencillez de la vida, en su encíclica El ambiente, Laudato Si, alabado seas, donde habla de la naturaleza, del cuidado del templo de Dios, del cuidado corporal, de nuestra felicidad personal. Es el primero que designó y dijo que la corrupción era un único pecado imperdonable. Una cosa increíble. Aquí señaló a los empresarios por no pagar bien, a pesar de que los fuentes pusieron ahí su sonda de bienvenido y rentaron un hotel para todos los bienvenidos del Vaticano, los sacerdotes, que se llama la sede del Vaticano. Me parece muy hipócrita porque, y bueno, mejor regalo que le puede hacer al Santo Padre es que rebajen el gas. Y si sabe que para este mes no le vamos a cobrar a nadie. No, puro cacahuate. Entonces, el Papa Francisco vino a sentar las bases de temáticas nunca tratadas, y en ese aspecto yo sí lo considero un santo, un separado, no un santo divino. Esas son creencias personales. Hay que respetar al que cree que Cristo es la Trinidad, al que cree que la homosexualidad está mal, al que cree que está bien, hay que permitir que se confiesen, de que pues el niño que deben hacer a los 3 meses, 9 meses, de que no se ve el aborto. Pero hay que proporcionar los medios. No hablo del aborto porque tengo mi punto de vista muy personalizado con bases científicas. Pero habla de la corrupción, de la usura, de las drogas. Aquí les dijo a los sacerdotes que se convirtieran en personajes que desde el púlpito condenaran la drogadicción, condenaran incluso a los narcos. Él dijo, es una persona activa y dinámica, y va a estar difícil que llenen los zapatos del Papa Francisco. Si crees que era un santo, eso es San Pedro y es divino, se debe respetar esa creencia. Tú lo crees, pero no trates de imponerse la otra. Si tú crees como protestante que no hay ningún santo y todo, recuerda que lo fundamental son tus creencias, que tus creencias sean congruentes con tu vida. Y la de la fe, con la de ver a un trono de que si oro o no oro, eso no es lo fundamental. Porque salen unas caricaturas donde lo ponen como que va al infierno, ¿verdad? Y que ya, o sea, ya lo tiene Satanás. Pues lo que yo escuché y lo que yo menciono, su filosofía en mi libro, Filosofía de Papa Francisco, Jesucristo y la Biblia, son filosofías congruentes con el amor, con la justicia. Defensor de las mujeres, vino aquí a traer un ramo incluso para el migrante y habló ante las mujeres ahí en el punto, aquí en Ciudad Juárez. Fue cuando escribí mi libro en aquellos años, que inicialmente bajo el título Amor igual a justicia, que a la introducción de este video se observa el promocional publicitario de este libro, que se convierten en los mandamientos filosóficos. ¿Qué son mandamientos filosóficos? Son propuestas filosóficas. El primer papa que se le considera el papa filósofo. Pero aquí vamos a detener esta plática. Viene un parteaguas muy importante. ¿Quién va a ser elegido? No crean que el presidente de Estados Unidos va a ir a Roma porque es cristiano y religioso. Es una persona brillante en términos de hacer negocios feitos, sucios, y va a ir a ver, a empujar la agenda de un papa conservador, de alguien que condene al homosexual, que condene a la prostituta, que apoya a los ricos, y
Por ahí le va a picar los ojos a 2, 3 los cardenales y va a hacer su campaña. Esperemos que no, porque ya hubo algunos cardenales que atacaban al Papa considerándolo muy liberal, porque hablaba del pobre, del mensaje seminal de Jesucristo, del amor al pobre, de ayudar a los pobres con programas sociales, de pagarles buenos salarios, de cuidar el ambiente, de que el corrupto se vaya al infierno, todo ese tipo de cosas. Quieren meter a alguien que tenga una agenda del 2030, incluso que endose las vacunas mortales que nos están aplicando del COVID y muchos de los niños que están autistas. Pero no me salgo del tema. Creo que hemos perdido una figura importantísima en la historia del cristianismo. Como cristiano, a la esencia de su mensaje cristiano. No es católico, ortodoxo y todo. Tú lo puedes creer a título personal. Yo soy cristiano en términos generales, en la esencia, para que mi vida refleje con mis hechos más que mis palabras. Por su fruto los conoceréis. Viene esta elección, ojalá y sea un papa que se parezca a este papa y que sea una contrapropuesta de los ricos, los corporativos y contra los políticos corruptos. Que pasen buenas tardes, soy el doctor Sergio Rueda.